Bien, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, si ustedes hacen memoria, hace un mes que no predicaba. Si se dieron cuenta, qué bueno; si no se dieron cuenta, qué triste para mí. Pero ya después de un mes, eso tiene que ver con las vacaciones, ¿verdad? Varios domingos sin predicar. Estamos cerrando hoy día justamente esta serie de verano, y que está coincidiendo con salir del verano y entrar en el otoño, ¿verdad? El domingo próximo iniciamos una nueva serie sobre los salmos. Yo me propuse delante del Señor poder predicar los salmos de aquí hasta antes que me muera, porque es harto que predicar los salmos. Entonces, si Dios así lo quiere, la próxima semana iniciamos una nueva serie sobre los salmos, y van a ser un grupo de salmos. Yo les voy a explicar la próxima semana, ¿sí? Los salmos se dividen en grupos, en libros, ¿ya? Va a ser una serie sobre el libro segundo, pero no sobre todo el libro segundo, sino que sobre algunos de los que se llaman los salmos de los hijos de Coré, ¿ya? Va a ser del Salmo 42 al 49. Bueno, hecho ese paréntesis, hoy día cerramos esta serie de verano con los últimos versos del capítulo 5 de la primera carta de Juan, que voy a dar lectura, los versos 14 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, ¿no es cierto?, los versos 14 al 21, el Señor dice así en su palabra. Voy a leer y vamos a orar luego de eso. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él, y Dios le dará vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Amén. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias porque podemos recurrir a tu palabra como cada domingo. Y te pedimos, Señor, que esta palabra bendita que va a ser exhortada sea para nosotros sustento, alimento espiritual, así como tú, Señor, también nos sustentas materialmente. Que ese Santo Espíritu nos ayude, Señor, no solamente a comprender, a entender el mensaje, sino que a hacernos cargo de él y ponerlo por obra, Señor. Necesitamos eso, porque eso nos hace crecer también. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí para poder exhortar tu palabra de manera fiel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que ustedes sepan, no está en directo, pero esto se está grabando, así que el que pase por aquí va a tapar la cámara, ¿sí? Así que para que tengan claro eso, ¿ya? Hermanos, ya al final de la carta, el apóstol Juan redunda o repite algunas cosas que ya ha hablado. Ustedes, si echan memoria atrás, recordarán que el apóstol en más de alguna vez habló sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado, que es la muerte, y por supuesto entregando esperanza a través del Evangelio y exhortando sobre la vida. Entonces, vamos a encontrar hoy día acá estas temáticas: pecado, muerte y vida, ¿ya? No debemos olvidar que uno de los grandes temas de la carta es que, si bien estas palabras, o más que palabras, estas verdades que encontramos en el Evangelio, del pecado, de las consecuencias del pecado, la muerte, pero también de la vida que el Señor puede dar a quienes Él llama, a quienes Él elige, Él separaba o buscaba separar, yo usaba esta palabra, discriminar positivamente de quienes son discípulos de Cristo y quienes no, ¿ya? Y si recuerdan, los que estuvieron en la gran mayoría de los mensajes de la serie, había una discriminación positiva, ¿no es cierto?, de
separar a los que son verdaderos discípulos del mundo o del resto de las personas que viven en el mundo, pero también separar a quienes eran o son discípulos de Cristo de lo que Juan llamaba los anticristos, que eran personas que estaban incluso dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, en esta parte final, la Escritura nos centra en lo importante que es estar, lo vamos a ver eso, intercediendo por los hermanos, especialmente cuando caen en pecado. ¿Ya? Sin embargo, en esto debemos tener ciertas consideraciones, que las vamos a ver. Y por último, en esta introducción, de decir que Juan se encarga de reforzar ciertas doctrinas que los hermanos ya conocían. Y esa es la razón porque ustedes, si se dieron cuenta y fueron un poco, digamos, allí despiertos en la lectura, se habrán dado cuenta que aparece en 5 oportunidades la expresión "y sabemos". Sabemos, ¿no es cierto? 5 veces. O sea, estaba diciendo Juan en esta carta que los hermanos destinatarios de la carta, los que iban a escuchar, sabían eso. Pero, aunque lo saben, era necesario reforzar aquellas cosas. De hecho, queridos, cada vez que se predica la palabra del Señor, que se predica el Evangelio a quienes están presentes, la gran mayoría de los que están presentes conocen el Evangelio. O sea, el predicador o yo que predico casi todos los domingos podría decir todos los domingos "y sabemos esto, y sabemos esto, y sabemos esto", y no nos vamos a cansar, ni yo me cansaré de recordar que ustedes saben cosas, pero hay que recordarlas, y hay que tenerlas presentes, y hay que tenerlas, o hay que refrescarlas, ¿ya? Entonces, hoy día voy a separar el mensaje en los siguientes puntos. Primero, cómo el Señor nos oye, y que es evidente que eso lo saben los hermanos, de hecho lo dice allí. Y vamos a ver en qué sentido el Señor oye las oraciones. Después vamos a ver el punto de cómo intercedemos por los hermanos o cuándo interceder por los hermanos. Y finalmente, poder recordar cómo tenemos nueva vida en Cristo y cómo a través de esa nueva vida podemos tener esperanza viviendo en un mundo que está caído, en un mundo que está lleno de corrupción, porque creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Bien, entonces, el Señor nos oye, lo sabemos, de hecho lo confesamos. Juan en los primeros versos de esta sección, de la última sección, entre los versos 14 y 15, habla sobre la oración, y habla sobre la oración de una manera bien general, para luego, como vamos a ver enseguida, hacerlo de una manera muy particular. ¿Ya? Podemos tener confianza en que nuestro Dios oye nuestros ruegos. De hecho, tenemos y confesamos que el Señor escucha nuestros ruegos. Y esto es una exclusiva bendición que solo los redimidos del Señor tienen. Algunas veces, o más de alguna vez, yo he hecho referencia a eso, que a veces nosotros no pensamos que solamente los hijos del Señor, solamente los redimidos del Señor, en las palabras de Juan, solamente los verdaderos discípulos de Cristo tienen esta exclusiva bendición de que el Señor oye sus ruegos. Hermanos, no hay nadie más en el mundo, nadie más, sino que solamente quienes pertenecen al cuerpo de Cristo, podríamos decir los verdaderos discípulos, que el Señor oye sus ruegos. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso. Es decir, no hay, la gran mayoría de las personas en el mundo, incluso se pueden acordar en algún momento porque tienen, entre comillas, una cultura cristiana, y de repente empiezan a orar. El Señor no los oye. De quienes oye la oración son solamente de usted y de mí, si somos sus verdaderos discípulos. ¿Ya? Uno de los sabemos que yo les decía y que encontramos en esta última parte de la carta está en el verso 15. Sabemos, dice allí, que Él nos oye. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto está allí en el verso 15. Sin duda, estas son palabras consoladoras, son palabras de aliento, basadas justamente en las promesas del Señor. ¿Para quiénes? Para todos, no, solamente para sus hijos. ¿Ya? Sin embargo, no debemos obviar algo que es demasiado importante. Juan no quiere que sus destinatarios, los primeros que recibieron esta carta, no quiere que estos sabemos que nos oye y que
retenemos ya las peticiones que le hayamos hecho, queden como algo sin sustento. O sea, ¿saben qué? ¿Sabemos esto? Sí. ¿Por qué? No sé. Pero lo sabemos. No. Las cosas ni del Evangelio, ni de las verdades que se desprenden del Evangelio son porque sí. Sí, es cierto que hay algunas cosas en la palabra del Señor que el Señor las indica y que el Señor las presenta y no tiene una mayor razón de decir yo digo esto porque soy Dios y punto. Pero sin embargo, la gran mayoría de las cosas que el Señor nos presenta en su palabra tienen un sustento y tienen una lógica, ¿ya? Y Juan entonces no quiere aquí pasar por alto que en este caso estos sabemos que están aquí al inicio, quede como algo sin sustento en la persona y en el carácter del Dios santo, justo y bueno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si bien Dios es poderoso y bondadoso para otorgar a sus hijos lo que le pidan, porque son sus amados, somos sus amados, aclara la Escritura de una manera tajante que esto tiene una importante condicionante que encontramos en el verso 14. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Estoy seguro que más de alguno de ustedes pasa por alto muchas veces. Siempre, o desgraciadamente, demasiadas veces, no siempre, está esta idea de lo que tú pidas, el Señor te lo va a conceder. ¿Sí? Esto está como universalmente aceptado dentro del mundo cristiano en general. Y la Escritura una y otra vez, en este caso Juan, está apuntando a sus destinatarios. Sabemos que lo más probable es que sea todo el conjunto de la iglesia que estaban en Éfeso y cerca de Éfeso, a los que iba destinada esta carta, donde fue Juan pastor, ¿ya? Entonces, fíjense, Juan está diciendo, el Señor nos oye, sabemos que nos oye. Sabemos que nos oye, dice, y sabemos que tenemos incluso las peticiones que le hayamos hecho. Hay un pero, y ese pero está aquí. Si pedimos según su voluntad, Él nos oye. Según su voluntad. Vamos a ver después qué significa esto de la voluntad. Recordemos lo que ya escribió Juan en esta misma carta, en el capítulo 3, en los versos 21 al 22. Está muy relacionado con esto. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. ¿Se fijan que aquí también hay otra condicionante? O sea, la oración, las oraciones que hacemos incluso en el culto, no tienen que ver con que le pido al Señor y el Señor me lo va a dar porque sí. Sino que hemos descubierto, primero, dentro de muchas cosas, que según su voluntad, y acabamos de leer acá, ¿no es cierto?, en el verso 21 y 22 verso 21 del capítulo 3, y especialmente el 22, que vamos a recibir de Él si obedecemos, o porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables, ¿ya? Podemos entender entonces que la voluntad de Dios está ligada con esto a sus mandamientos, pero también a la obediencia a ellos. Cuando estaba orando recién, después de leer la palabra del Señor que está siendo exhortada ahora, pedía al Espíritu Santo que, y ustedes dijeron amén, y yo supongo que estábamos de acuerdo con eso, que la idea no es solamente entender, hermanos, el Evangelio no es una cuestión de razón solamente, sino que de hacer, de vivir. El Evangelio es un estilo de vida. Entonces, si le pedimos al Espíritu Santo, Señor, yo quiero no solamente escuchar, no solamente entender el mensaje, sino que hacerlo, estamos pidiendo esto, lo que acabamos de leer en el capítulo 3, verso 22. Obedecemos sus mandamientos, pero hacemos las cosas que les son agradables, ¿ya? Juan, en este punto sigo, ¿no es cierto?, en este mismo punto, y para terminar, a propósito de que el Señor nos oye, junto a esto, el tiempo verbal, fíjense, el tiempo verbal para indicar que cuando oramos en la voluntad del Señor, podemos tener confianza en que se nos otorga lo que pidamos, es muy importante, porque no dice tendremos las cosas que le pedimos, si pedimos en su voluntad, sino que dice sabemos que tenemos. O sea, el tiempo verbal es presente. Y eso tiene que ver con
también cómo asociamos la oración a una oración de fe. La oración, Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo. O sea, no es cualquier oración, no es cualquier petición. La petición está estrechamente ligada a tener fe en que Dios es poderoso para obrar y hacer según lo que le pidamos, cuando está unido a su voluntad, cuando está unido también a nuestro corazón, buscando hacer, ¿no es cierto?, la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, pedimos y ya lo tenemos. Oramos y eso ya lo tenemos. Eso es importantísimo. Las formas verbales en la Escritura, como en cualquier texto, tienen mucho que decir. Entonces, fíjense, acabamos de, o estamos cerrando este punto con respecto a lo general, como yo les decía en la introducción, que Dios a través de Juan está exhortando sobre la oración de manera muy general. ¿Cómo nos oye? ¿Por qué nos oye? ¿En qué está sustentado eso que el Señor verdaderamente nos oye? ¿No es cierto? Pero tenemos que ir ahora a lo más particular, porque Juan está hablando de eso más particular después de la oración, y que tiene que ver con una oración de intercesión. Ojo, oración de intercesión. Hay algunos hermanos que de repente se confunden, es intersección. Voy a pararme aquí, porque es importante esto. Intersección significa eso, una oración que se cruza. Y no existen oraciones que se crucen. Interceder, la palabra intercesión, tiene que ver que yo pido por alguien. O sea, me pongo en el lugar de alguien pidiendo o ayudando. Eso es interceder. Por ejemplo, ustedes, los que son apoderados, ¿no es cierto? Ahora pueden ir al colegio e interceden delante del profesor por su hijo. Por el pupilo le llamaban antes, ¿no es cierto? Bueno, aquí la oración de intercesión es ponerse delante de Dios, pidiendo, orando por alguien más. ¿Sí? Ya. De hecho, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Se pone delante de Dios Padre, obrando, viviendo y justificándonos delante del Señor por nuestros pecados. ¿Sí? Ya. Entonces, Juan continúa hablando sobre la oración, pero como yo decía, ahora se refiere a un tipo particular de oración, aquella que llamamos, o como yo les decía, de intercesión. En el caso que presenta Juan, es un caso de intercesión, podríamos decir, delicado y urgente. Porque alguien puede interceder por otro en cuestiones que no son delicadas, que no son urgentes. Ejemplo, oraba delante de mi mamá, ¿no es cierto?, en una oración de intercesión, ¿por quién? Justamente, por el esposo de nuestra hermana Pati. Estaba intercediendo. Y la iglesia, en el amén, y escuchar esa oración, estaba intercediendo por una persona, ¿ya? Pero Juan aquí está hablando de algo mucho más delicado que eso. Mucho más delicado que eso. Porque dice el verso 16, estamos en la oración todavía, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, nos vamos a referir a eso, pero que está cometiendo un pecado, debe pedir por él. Una oración intercediendo ante Dios por un hermano que está cometiendo un pecado. Debe pedir con él, debe pedir por él. Con toda seguridad, podemos entender que orar de esta manera está en la voluntad del Señor. ¿No es cierto? Alguien podría decir, chuta, pero acaba de decir Juan que si el Señor nos oye cuando pedimos según su voluntad. Cartón seguido, está hablando de la oración general, cartón seguido dice, si algún hermano que tú sabes que está pecando, debes orar por él. ¿Será esa la voluntad del Señor? Claro que sí. O sea, Juan sigue la línea. O sea, no es que vuelve atrás y hablar de cualquier tontera, no. Sino que eso es la voluntad del Señor. Y él debe orar por él, implica que es la voluntad del Señor. Entonces, primero que todo, para seguir adelante en esta temática, debemos dilucidar a qué se está refiriendo Juan con pecado que no sea de muerte, o pecados de muerte. Y lo dice en un par de veces ahí, ¿ya? O 3 veces. Se refiere a este pecado, hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Será que Dios castiga con la muerte física algunos pecados? ¿Se estará refiriendo a eso, Juan? ¿Se está refiriendo a que Dios trae juicio de muerte por algún tipo de pecado?
Ciertamente Dios en muchas partes de la Escritura nos muestra que Él actúa de esta manera, trayendo juicios temporales, inclusive sobre sus propios hijos. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno de esos ejemplos es lo que en varias ocasiones recuerdo yo en el momento de la Santa Cena, cuando leo 1 Corintios 11. ¿Se acuerdan? Que hay una parte que muchos lamentablemente omiten para no meterse en profundidades. Eso de, y entre ustedes hay muchos enfermos y unos incluso han muerto, dice, ¿no es cierto? Ahí el apóstol San Pablo cuando escribe a Corinto. Entonces, ¿cómo no meto aquí? ¿Esto es así o no? No, así lo hace Dios. Lo hizo en el tiempo de la iglesia en Corinto y lo puede hacer hasta el día de hoy. Cuando la iglesia como comunidad no quiere, ¿no es cierto?, no quiere confesar su pecado o algunos pecados que son pecados comunitarios. Por ejemplo, enemistades, pleitos, celos, ira, como dice la Escritura. Y eso ciertamente Dios lo puede hacer. Sin embargo, lo que Juan está enseñando, por lo que ha venido enseñando en la carta o predicando en su carta, podemos deducir que no se trata de este tipo de juicios o de castigar o de disciplinar a través de la muerte como lo hizo en alguna mente allí en la iglesia de Corinto, sino que se trata de la muerte, ¿no es cierto?, en el sentido espiritual. Hay pecado que lleva a la muerte espiritual. Hay pecado que Dios de alguna manera se aparta de allí para no traer vida, ¿ya? De hecho, en el Antiguo Testamento uno de los pecados que era castigado con la muerte física era el de idolatría. Curiosamente. Y la idolatría tiene que ver con muerte espiritual, ¿ya? Así que es un indicativo que tenemos aquí en la Escritura que cuando Juan está hablando que hay pecado que es de muerte y otro que no es de muerte, tiene que ver no con la muerte física, sino que con la muerte espiritual, ¿ya? Así las cosas podemos inferir entonces que Juan está apuntando en este final de su carta a estos que él llama anticristos o falsos profetas y que están infiltrados en la iglesia. Ellos están muertos espiritualmente. Su fe no está puesta en el verdadero Dios como hemos visto en los mensajes anteriores. Su enseñanza tampoco, por lo tanto, es fiel, porque no creen en el Dios verdadero. Por eso la separación en lo que es un pecado de muerte y otro que no lo es. El pecado que lleva a la muerte es podríamos decir, una combinación de falsa doctrina que lleva a la idolatría y aquella falta de amor que los anticristos, que también son falsos hermanos, falsos maestros, han mostrado, porque como ya vimos, muchos de ellos, dice Juan, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, ¿ya? Entonces, estos falsos hermanos, falsos profetas o anticristos, son los que están muertos y que siguen pecando con este pecado que lleva a la muerte o que es un pecado de muerte. Fíjense en lo que, a propósito de lo que nos decía yo, o lo recordaba, capítulo 2, los versos 18 y 19. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Perdón. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. O sea, falsos hermanos, falsos cristos, ¿ya? Entonces Juan, sin duda inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que es un deber. Estamos aquí ya estrechando, como le dije, el círculo de la oración. Ya vimos la oración general, la oración de intercesión. Juan está diciendo que es un deber de todo cristiano interceder u orar pidiendo por aquel hermano que ha caído en pecado. Y al mismo tiempo está discriminando, dejando fuera de esa categoría, ustedes no deben orar, ¿no es cierto? No deben orar por aquellos que son anticristos. Ustedes deben orar por aquellos que son los verdaderos discípulos. ¿Y cómo lo sabemos? Tendríamos que volver otra vez al inicio de la carta. Sabemos y vimos distintas muestras donde podíamos probarnos nosotros, pero también a los demás, si eran verdaderos discípulos de Cristo o no. ¿Aman a los hermanos? ¿Aman a los hermanos? Un verdadero discípulo. ¿Tienen una confesión de fe veraz? Un verdadero discípulo. ¿Aman al mundo o aman el estilo de vida que Dios
pone en la Escritura, un verdadero discípulo. Entonces, Juan está diciendo aquí, cuidado, oren, ustedes deben orar. ¿Por quiénes deben orar? ¿Por quiénes deben interceder? Aquellos que ven que están cometiendo un pecado, por quienes son sus hermanos, no por quienes no lo son. ¿Quiénes no lo son? Aquellos que son anticristos, aquellos que tienen una profesión falsa de fe, aquellos que están pecando de manera que ese pecado es de muerte. Ellos entonces están lejos, los anticristos, los que no son discípulos, están lejos de ser amados por el Señor. Y esto puede sonar muy fuerte, esto puede sonar muy duro. Muchos pueden rechazar incluso esta enseñanza también. Sin embargo, es lo que la palabra bendita de Dios nos enseña. Por lo demás, tenemos un poderoso argumento más para proclamar esta verdad, y es preguntarnos, como muchas veces enseñan sanos maestros de la Escritura, si Cristo intercede. ¿Qué habría hecho Cristo? ¿Cristo intercede por todos los seres humanos o no? En el Evangelio de Juan, el mismo autor de la carta, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 9, en el famoso contexto de la oración sacerdotal de Jesús, ¿ya? Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Fíjense cómo Cristo también discrimina, pero discrimina de buena manera. ¿Se acuerdan la ilustración que yo le hice de la discriminación? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál era? Entonces, ¿por qué me dijo que sí? Mentira. No, la ilustración que yo dije en uno de los primeros mensajes. ¿Se acuerdan de la ilustración? La lenteja, y que teníamos que sacarle, cuando era cabro chico yo, sacarle las piedrecitas, sobre todo las piedras de cuarzo. ¿Se acuerdan? Limpiar las lentejas. ¿Ya? Bueno, eso es positivo, no es una discriminación negativa. Cristo aquí está discriminando también en esta oración. Fíjense que dice, no oro por el mundo, sino por lo que tú me diste, Señor. Pregúntese, ¿será usted una lenteja o una piedra de cuarzo? ¿Ya? Entonces, en la misma dirección, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, incluso en Roma, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede ¿por quién? Por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Fíjense otra vez, voluntad y los santos. O sea, hermanos, la intercesión nuestra tiene que ser exactamente el mismo tipo de intercesión que hace Cristo. ¿Por quién ora Cristo? ¿Ora por todos? ¿Ora por toda la gente que hay en el mundo? No, por los suyos. El Señor intercede por usted, o intercede por mí, si soy un verdadero discípulo de Jesús. Aclara entonces Juan a sus destinatarios que cualquier infracción a la ley de Dios es pecado después, ¿ya? Después de estar hablando sobre esta oración. Y usa la palabra injusticia de los hombres para contraponerla a la justicia de quien es justo. Porque alguien podría decir, ¿saben qué? Viene hablando de un pecado que es de muerte, pero ¿qué pasa por los demás? ¿Qué pasa con los demás pecados? Fíjense lo que dice allí capítulo 5. Volvemos al capítulo 5. Toda injusticia, verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. O sea, ¿qué está diciendo Juan aquí? ¿Qué está diciendo, tratando de aclarar este asunto del pecado que es de muerte y del resto de los pecados? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. O sea, deja claro, aquí no hay este tipo de pecado venial, este tipo de pecado mortal, entre comillas, ¿no es cierto? No, todo tipo de injusticia es pecado. ¿Y por qué está hablando aquí de la injusticia? Porque aquí volvemos a la idea general del Evangelio. Dios es justo, ¿sí? Y el hombre injusto. ¿Por qué? Porque no puede alcanzar el estándar, ¿no es cierto?, de la justicia que tiene el Dios Santo, bueno y verdadero. Entonces, cualquier detallito que usted incumpla de la ley de Dios, le hace culpable. Le hace culpable a usted. Y a mí también. Entonces, aquellos que fallan a la ley de Dios, siendo hijos redimidos, no se les imputa la culpa y las consecuencias de la injusticia. El Evangelio.
sino más bien se le imputa la justicia de Cristo, y nuestra injusticia se le imputa a Cristo, y así Él pagará el precio en la cruz con su propia vida. Vuelvo a repetir esto porque es el ABC del Evangelio. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo atrás, no sé si fue en una clase de catecúmenos, que lo más probable, hablaba de esta doble imputación? Imputar, ¿qué significa? Culpar a alguien, ¿no es cierto? O cargarle a alguien una culpa, ¿sí? Ustedes escuchan por la televisión en las noticias el imputado. ¿Sí? Sí. El imputado fue ante el tribunal o ante el juez. ¿Ya? ¿Qué se le imputan? Este y este delito. Bueno, el Evangelio nos dice y nos recuerda, y de eso de alguna manera está hablando Juan cuando dice toda injusticia es pecado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está recordando Juan en general aquí? Nos lo hace con detallitos. Está diciendo, ¿sabe qué? Usted incumplió la ley. Por lo tanto, se le imputa culpa. ¿Qué hace usted? El Evangelio nos dice y nos da ánimo. ¿Por qué? Porque toda esa maldad que le corresponde a usted, Cristo la toma, como que Él fuera el imputado. Y como Él es justo, dice, tranquilo, yo te paso mi justicia a ti. Y tú me pasas toda tu injusticia a mí. Y yo voy a ser el imputado que va a ir delante del juez. Y eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Dios, Padre, con su Hijo? Lo castigó, y lo castigó con la muerte. Lo abandonó. O las palabras de Cristo en la cruz fueron bla bla. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, de eso está hablando Juan aquí cuando dice toda injusticia es pecado y merece justamente la condenación. Pero ustedes no están allí. Además, hay personas que van a estar intercediendo por usted cuando usted peque. ¿Sí? Y así Juan pasa inmediatamente a la tercera idea o al tercer punto que yo quiero compartir con ustedes y que trae esperanza, porque hasta aquí les venía todo siendo muy oscuro. O sea, hay personas que van a morir y van a morir en su pecado. Por ellos no debes orar. Son los anticristos, son los enemigos del Señor. Pero también hay personas que son tu deber orar, que son tus hermanos, que son los verdaderos discípulos, son condiscípulos contigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay nueva vida, hay vida en Cristo, pero a través de esa nueva vida tú puedes tener esperanza viviendo en este mundo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, estamos haciendo algunas aplicaciones ya, pero cuántos de ustedes de repente se chorean y se cabrean, como lo decimos en buen chileno, por cómo está ni siquiera el mundo, nuestro propio país? ¿No es cierto? Bueno, hay consuelo, pues, hermanos. ¿Por qué? Juan está también enseñando que aquellos que están en Cristo y se han transformado porque Dios lo ha hecho en nuevas criaturas, siendo verdaderos hijos de Dios, han sido apartados para gozar de vida y vida eterna. No cualquier tipo de vida, sino que vida eterna. Como dice el título del mensaje de hoy, que no lo dije, quienes son hijos del Señor están a salvo de la muerte. Pero no que salga aquí y te peguen un tiro, porque eso no estamos a salvo. Estamos a salvo de la muerte eterna. Los que hemos sido apartados para gozar de esa vida y de esa vida eterna, estamos en las manos del Señor. Y por lo tanto, estamos a salvo de la muerte espiritual y de la consecuencia que tiene eso, que es la condenación. Esta es una de las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. El mensaje de la carta termina alentando a la iglesia, recordando los beneficios que tenemos al ser redimidos por Cristo. Y lo encontramos justamente en los versos 18 al final. Ya leímos el verso 18, pero leo el verso 19 al final. Sabemos, otra vez, que somos de Dios. Fíjense, y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. La nueva vida nos permite que estemos a salvo de la muerte y la condena que todos aquellos sin Cristo van a experimentar. Todos los que están sin Cristo van a experimentar muerte eterna, condenación eterna. Al final del verso 20, y luego de asegurar en el verso 18 que todo aquel que ha nacido de Dios está protegido por Cristo Jesús, tiene en Él, en Cristo, la vida eterna.
por Él es la vida eterna. La nueva vida en Cristo, hermanos, no nos libra de pecar. Que tú tengas una nueva vida en Cristo no nos libra de pecar, pero sí nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y esto es glorioso y es importante que siempre lo tengamos presente. ¿Por qué digo esto que no nos libra de pecar, pero sí de la esclavitud del pecado? Porque hoy, si eres un redimido, si eres una nueva criatura, tenemos armas para decir no al pecado. Antes de que usted fuera traído a Cristo, no podía decirle no al pecado, sino que pecaba de una manera lo más natural que puede existir. Hoy día, usted y yo podemos decirle no al pecado. Y el Señor nos entrega esas herramientas y esas armas. Pero lo mejor o lo más patente y lo más poderoso que tenemos para decirle no al pecado es que Dios mismo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. De tal manera, haciendo ya una aplicación, que cuando usted peca es cuando usted decide decirle sí al pecado y decirle no al Espíritu. Y de hecho por eso pecamos, ¿ya? Ahora, el verso 18 nos ayuda en esto cuando dice: aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O yo les digo que nos ayuda, o a lo mejor nos confunde más, ¿ya? Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, esto no es otra cosa que aquella verdad que todos aquellos que somos redimidos del Señor no volvemos a pecar sin ser llevados al arrepentimiento. A eso significa no practica el pecado, porque el que practica el pecado peca y no se arrepiente. Esos son los anticristos, esos son los que no conocen al Señor, esos son los que están muertos aún en delitos y pecados. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, porque el Señor nos ha dado ese nuevo nacimiento, tenemos el poder de Dios en nosotros para decir no al pecado, pero también si llegamos a pecar, siempre somos llevados al arrepentimiento. Algo que quienes no son de Cristo jamás van a experimentar. Los verdaderos hijos de Dios no tenemos libertad para pecar. Más bien en Cristo tenemos la libertad de ir a sus pies en arrepentimiento y fe. Fíjense lo que el mismo Juan habló ya, por eso le decía que redundó en muchas cosas. En el capítulo 3, en los versos 8 y 9. A propósito de esto, el que practica el pecado, o sea, la misma temática que estamos viendo aquí, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Entonces alguien podría confundirse, chuta, yo pequé, soy del diablo. No, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y practicar el pecado significa pecar sin arrepentirse. Usted peca y punto. Peca y punto. ¿Ya? Los que son del Señor, cuando pecan, cuando en esa batalla, en esa lucha, no le hicieron caso al Espíritu Santo, sino que le hizo caso a sus propios deseos, ¿no es cierto? Después, como dice David en uno de sus salmos, como que Dios comienza a apretarlo. Lo que dice en la Reina Valera 60, se agravó sobre mí tu mano, ¿no es cierto? Se volvió mi verdor como un verano totalmente seco. ¿Y qué dice? Como me apretaste tanto, Señor, lo único que tenía que hacer y tú me llevaste, confesé mis pecados al Señor y tú me perdonaste. Eso le sucede aquí a nuestro hijo del Señor. Y fíjense, entonces, como les decía, capítulo 3, versos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde? En tu vida. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, la segunda parte del verso 18 nos da mayor esperanza aún en que esta lucha diaria con la maldad y buscar la santidad está asegurado y lo está asegurando que Cristo es el que está, entre comillas, también intercediendo. Fíjense, aquel, si ustedes tienen la versión que usamos, ¿no es cierto? La Reina Valera, en este caso contemporánea, ese aquel está con mayúscula. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Ya. Aquel nos protege. Aquel que nos protege. El maligno no tiene poder sobre la vida de él, o no le toca. Es decir,
Podemos ser influenciados por Satanás, pero jamás seremos sus reos, jamás seremos sus cautivos. Por eso oramos delante, ¿no es cierto? No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Yo les he dicho muchas veces que las versiones originales, ¿no es cierto?, no dice líbranos del mal, sino que líbranos del maligno o líbranos del malo. ¿Ya? Esto es porque sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, como dice el verso 19. Y esto no es que el diablo sea el soberano, porque el soberano es Dios. Más bien, que el mundo esté bajo Satanás o esté bajo el maligno, es que el príncipe de este mundo, como lo describe la Escritura, Satanás, tiene aún libertad, pero una libertad limitada para orar en este mundo. Dice Juan capítulo 14, verso 30, ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Y el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Por qué digo que Satanás tiene una libertad limitada? Si no me equivoco, no me acuerdo si esta expresión o esta ilustración la dio Calvino o Lutero, pero me inclino más por Lutero. Y Lutero decía lo siguiente, que Satanás hoy día, desde que se inauguró el reino con Cristo, ¿no es cierto?, esta era de la iglesia que estamos viviendo hoy. El libro de Apocalipsis dice que Satanás fue atado, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Lutero? Si no me equivoco fue Lutero. Decía, es como un perro furioso amarrado con una cadena. ¿Dónde tiene el radio de acción? Y yo me recuerdo siempre esto de Claudio y el perro, ¿no es cierto?, de los monitos animados. Los que son más viejos se acordarán. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía Claudio? Iba donde el amigo perro, entre comillas, que estaba amarrado, iba y le agarraba, y le pegaba y salía arrancando y se ponía justo hasta donde sabía que estaba amarrado. Y el perro llegaba y no le hacía daño, ¿no es cierto? Bueno, Satanás hoy día actúa de la misma manera, tiene un rango de acción, porque está atado. Y en ese rango de acción puede dejar la tendalá. ¿Sí? A nosotros no nos toca, dice la Escritura, porque somos los redimidos del Señor. O sea, tiene influencia sobre nosotros sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Por eso que oramos, si no oraríamos, líbranos del maligno o líbranos del mal. Pero Satanás está limitado. Y está limitado porque el soberano no es Satanás. El soberano es el Dios Todopoderoso. Entonces, y si el mundo entero está bajo el maligno, podemos vivir tranquilos. Juan dice, sí, pueden vivir tranquilos. ¿Dónde? Lo hace con el famoso pero que encontramos ahí del verso 20. Diciendo que, pero, dice, Dios ha venido. Verso 20 del capítulo 5. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, podemos vivir tranquilos. Diciendo que Dios ha venido. Aquí está recordando otra vez una de las buenas noticias del Evangelio. Que el Verbo se hizo carne. Y que además nos ha dado entendimiento para conocer la verdad. Y esa verdad es Cristo mismo. Lo más glorioso en el mensaje de Juan es que cada uno de los redimidos de Cristo está, como dice ahí, en Él. No hay nada más seguro que estar en la roca. ¿Sí? Sí. No hay nada más seguro que estar en una roca. Cuando viene una avalancha, cuando viene, usted se sube, siempre está la tendencia a subir en algo firme. Bueno, la roca es Cristo. Luego entrega muy a propósito la advertencia de mantenerse apartados de los ídolos que de alguna manera ofrecían estos falsos maestros. A propósito de todo el mensaje que estaba entregando aquí, termina con este amén. ¿Sí? Hijitos, apártense de los ídolos. Hay falsos cristos, hay anticristos que están predicando y están predicando solamente falsos dioses, falsos cristos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar? Solamente quiero hacer dos aplicaciones fuera de las que naturalmente fuimos haciendo, ustedes fueron escuchando en el mensaje. Como primera cosa, y con respecto a la oración que fue evidente en esta exhortación final, el Señor sigue escuchando tanto nuestros ruegos como nuestras expresiones de gratitud y adoración. ¿Sí? Sabemos esto, el lenguaje de Juan, sabemos esto. Sin embargo, como hemos aprendido con el lenguaje de Juan, como les decía, sabemos que Él nos oye si pedimos algo según su voluntad. Y esta es una verdad que muchas veces, como yo les decía al inicio, descuidamos o olvidamos. El Señor, queridos, el Señor no es un genio de la lámpara. ¿Saben a lo que me refiero con eso? ¿No es cierto? Sí. Todos entienden esto, han visto alguna vez que está esta lámpara, que usted la frota y pide un deseo y lo entrega. No, Dios no es así.
Dios no es un genio, no es el genio de la lámpara, ni tampoco el viejito pascuero que cuando usted se porta bien le pide algo y... No, Dios no es así. Sino que es el Dios santo y todopoderoso. Y hay muchas cosas que podemos pedir y que Él sin duda nos las va a entregar porque están en su santa y justa voluntad. Pero otras tantas no. Otras tantas no las va a entregar. Y ejemplos que el Señor contestará es justamente, Señor, ¿contestará esta oración? Bueno, uno de los ejemplos que la oración sí o sí va a contestar es cuando usted interceda por los hermanos que están pecando. Usted quiere gozarse en que el Señor conteste su oración. Usted sabe cuando un hermano está pecando, cuando un hermano está obrando mal, cuando un hermano está viviendo una vida, ¿no es cierto?, que no le agrada al Señor. Ore por él. Ore por él. Y el Señor le va a escuchar porque está en la voluntad del Señor. Y además usted con esa oración va a estar cuidando de la iglesia. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, ¿ya? Va a estar cuidando de la iglesia. Y hagámonos esta pregunta muy sinceramente. ¿Qué hacemos hoy día verdaderamente? ¿Qué hacemos cuando vemos a un hermano pecar? Yo creo, hermanos, que lo menos que hacemos es orar por ese hermano. Lo más que hacemos es hablar de ese hermano. Y usted está cayendo en otro pecado allí. Y eso debiese alertarlos. Acabamos de ver en la Escritura que Juan dice, es tu deber orar por el hermano que ves que está pecando. Y lo que yo hago y lo que tú haces muchas veces, ese hermano está pecando y lo que haces es hablar de ese hermano. Y hablar de ese hermano con otro. Y decirle, mira lo que hace. Y cuando usted hace eso, lo que está haciendo es ponerse igual que un fariseo en un lugar más alto que ese hermano que usted no tiene. No lo tiene. Usted no es mejor que ese hermano. Porque de hecho, cuando usted habla de ese hermano que está pecando, está poniéndose en el mismo lugar de él como un vil pecador. Entonces, apliquemos esto. Entendamos esto. Si usted se queda solamente con esto, yo me doy por satisfecho. Cuando usted vea a un hermano pecar, póngase de rodillas, o tírese de guata, o quédese de pie, o camine, pero interceda por ese hermano que está pecando. Y como segunda y última cosa, al igual que los contemporáneos de Juan, vivimos en un mundo caído y lleno de corrupción. Y desde ese momento estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Si en las demás cosas no estuvo de acuerdo con el predicador o con la palabra del Señor, bueno, en esto estamos de acuerdo. Vivimos en un mundo caído y lleno de corrupción. Quizás los cristianos en el tiempo de Juan vivían presiones más fuertes que nosotros. Sin lugar a dudas vivían persecución. En ese momento, al final del primer siglo, año 90, 95, es cuando se desató la principal o una de las mayores persecuciones a la iglesia. De hecho, el Apocalipsis, hago un paréntesis aquí, el Apocalipsis, que tantas personas ignorantes piensan, ¡uy, qué terrible el Apocalipsis! El Apocalipsis está lleno de promesas y está lleno, aunque hay imágenes que uno no entiende a primera, está lleno de aliento a la iglesia, justamente porque la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Sí? Entonces, sin lugar a duda, lo que estaba viviendo la iglesia en el tiempo de Juan, vivían presiones y persecuciones que nosotros no vivimos hoy día, o al menos muchas de ellas, ¿ya? Y aunque en muchos el contexto está muy presente, ese tipo de contexto además está muy presente en países como orábamos recién por Uganda, en países africanos de persecución. Pero en el contexto chileno no. En nuestro contexto es muy distinto. Podríamos decir, estamos así. Happy. ¿Verdad? Sin embargo, tenemos las presiones pecaminosas del mundo. Allí no hay cristiano, no hay iglesia que no tenga exactamente en ese sentido las mismas presiones que tuvieron los cristianos en el primer siglo. Las presiones pecaminosas del mundo. La exhortación final de mantenerse apartados de los ídolos sigue siendo muy pertinente hasta el día de hoy. O sea, ahí estamos todos parejitos. El Señor cuando dice aquí, hijitos, manténganse apartados de los ídolos, haga la suya y yo tengo que hacer la mía. ¿Ya? Esto es una advertencia, una exhortación. Como vimos hace un tiempo atrás en los primeros mensajes, hay una exhortación a no amar al mundo. Ahí Juan dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y no tenía esto con no amar a las personas. Si no, no podríamos hacer amistades y no podríamos compartir el Evangelio. ¿Saben qué?
no apunten a amar el estilo de vida del mundo. ¿Ya? No amar el estilo de vida del mundo, el estilo de vida que encontramos de manera particular hoy en día se presenta con diversos ídolos que se nos muestran y se nos exponen para ser adorados. Y debemos cuidar, por tanto, nuestro corazón para no pecar de esa manera. Y aquí podemos dar muchos ejemplos. ¿Cuál es el estilo de vida que tú anhelas? ¿Cuál es el estilo de vida que tú anhelas? Piensa en eso, reflexiona en eso. Y piensa si ese estilo de vida que tú anhelas honra al Señor. O se puede llegar a transformar, o ya se transformó en un ídolo. Conversaba recién con Marta, no recién, hace un rato atrás, cuando veníamos entrando a San Fernando, y yo decía, chuta, mucha gente, y nosotros a veces nos ponemos a pensar, hay tanta gente atea, tanta gente que no cree. Y en realidad decía, si tú ves San Fernando, cualquier ciudad, incluso las ciudades más grandes, la gente cree. El asunto es que cree y tiene una fe puesta en ídolos y no en el verdadero y santo Dios. Yo veía gente en bicicleta, haciendo deporte. ¿El deporte es malo? No. Pero esa gente que ocupa el domingo para adorar el deporte y adorar su estado físico, ese es su Dios. Ese es su ídolo. Algunos esperan el domingo porque es el día en que juega el equipo de fútbol que él quiere. Y que él hincha. Y se dedica al fútbol o a practicar ese deporte. Otros dejan el domingo porque es el día en que me puedo tirar en la cama y dormir hasta que me den punta. Ese es su Dios. Algunos le llaman Sabanás, ¿no es cierto? Yo sé que se van a acordar algunos, ¿no es cierto? No sé quién lo inventó, pero tiene mucha razón. Otros, el día domingo es el día de la familia. Otro ídolo. Otro, el día domingo es el día del mall. O el día de salir al restaurante. Ese es su ídolo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué está diciendo? Todos tienen un Dios. Y por eso que Juan está diciendo aquí, hijitos, apártense de los ídolos. ¿Cuál es el estilo de vida tuyo? ¿Qué añoras? ¿Es un estilo de vida que honra al Señor o es un estilo de vida que busca satisfacerte a ti mismo? ¿Ya? Hermanos, y con esta ilustración quiero terminar porque a propósito de esto, cuidarse de los ídolos, mantener apartado de los ídolos, es cuidar tu corazón. Lo que amas, o sea, somos lo que amamos, decía San Agustín. San Agustín decía, lo que amas, ese es tu ídolo. ¿Dónde está tu corazón? Y Cristo lo decía, o la Escritura lo dice, donde esté tu tesoro, allí también va a estar puesto tu corazón. Y hay una ilustración que escuché hace unos días atrás, a propósito de la relación que tenemos con el Señor. Pensemos en un matrimonio en donde la esposa sabe, como decimos en chileno, que el marido le pone los cuernos. ¿Sí? Lo sabe. Sin embargo, siguen viviendo como matrimonio. ¿Sí? Imaginémonos que llega, el esposo abre la puerta, llega a la casa y la esposa sabe de dónde viene. Viene de haber estado con su amante. Y el esposo le dice, mijita, mi amor, ¿te puedo ayudar? Tú estás lavando la loza, yo la lavo. ¿Ustedes creen que esa mujer se va a sentir agradada que el marido la ayude a lavar la loza? No. Mijita, ¿sabes qué? Mira, te voy a cantar esta canción. Te voy a cantar esta canción que es hermosa. Lo más probable es que la esposa le diga, ni se te ocurra cantarme. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque sabe de dónde viene. ¿Qué tiene que ver esto con los ídolos? Hermanos, ¿qué pasa cuando en tu corazón el Señor quiere tu corazón? Así como una esposa o un esposo quiere el corazón de la esposa, esta esposa quiere el corazón de su marido, pero el corazón no está con ella. El corazón está con la amante. Bueno, de toda esta temática es lo que habla la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, con respecto al pueblo de Israel, donde Dios le reclamaba a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo te quiero servir, Señor. Yo te quiero servir. El Señor va a vomitar tu servicio cuando tu corazón no está puesto en el Señor y no es del Señor. Cuando estás idolatrando, y por eso es que es tan pertinente esta última palabrita, manténganse alejados de los ídolos. Usted puede querer venir a servir al Señor, cantarle al Señor, lindos himnos, lindos alabanzas, pero sin decir, por favor, no quiero oír eso, porque tu corazón no está con el mío. No tenemos una relación que está reconciliada, porque tu corazón está lejos del mío. Hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Y que el Señor
nos perdone. Nos perdone realmente si esto es así. Ha terminado esta carta, ha terminado esta serie. Y ha terminado, yo creo que de la mejor manera que puede terminar. Ahora me voy a tomar el agüita que me trajo. Exhortándonos a ver dónde está nuestro corazón. Pero también alentándonos a entender que somos responsables los unos de los otros. Si un hermano peca, debes orar por él. Deja de hablar de él. Ora por él. Ora porque está viviendo en pecado y necesita ser llevado al arrepentimiento. Y tú puedes ser una herramienta o un canal muy efectivo usado por Dios para que él vuelva su corazón al Señor. Oremos.